nuestro Señor Jesucristo. Magnífico es el Señor. Lucas 6:45. Vamos a sacar de Lucas 6:43. Lucas 6:43. En el nombre de Cristo Jesús. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. En el 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Recuerden que estas separaciones lo han hecho los traductores de las Biblias. ¿Recuerdan? Este evangelio fueron cartas. Entonces vamos a ver algo muy importante acá. El Señor decía: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. ¿Cierto? Primero aquí vamos a situar cuál es el árbol, ¿verdad? ¿Cuál es el árbol acá? Nosotros, ¿verdad? Nosotros somos el árbol, ¿verdad? Nosotros somos el árbol. Pero un árbol no nace por sí solo. Un árbol para nacer necesita una semilla, ¿verdad? Y esa semilla, ¿verdad?, produce una raíz, ¿cierto? O sea, que el árbol está sustentado por una raíz, ¿verdad? Y si nosotros vamos a Juan 15, ¿estamos ahí? En el nombre de Cristo Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Sí. El Señor dice que Él es la vid, ¿verdad? En Apocalipsis el Señor nos dice: yo soy la raíz de Isaí, ¿cierto? Él es la vid, de ahí dependemos nosotros, ¿cierto? O sea, que esa raíz que sostiene, ¿verdad?, que sostiene a ese árbol es Cristo, ¿cierto? La raíz es Cristo. Entonces, estemos ahí en Lucas. El Señor sigue diciendo en el 44: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces podemos llegar a pensar que acá está hablando de las buenas acciones que hace alguien y las malas que hace, pero resulta que el Señor no está hablando de aquello, ¿verdad? El Señor está hablando del árbol que está en Él. Obviamente que las de Él son buenas acciones, ¿cierto? Pero no podemos confundir una cosa con la otra, ¿sí? Cuando Él está hablando del buen árbol, ese árbol tiene que dar fruto conforme a la semilla que fue sembrada para que naciera ese árbol, ¿cierto? Y la semilla es Cristo, ¿cierto?
la simiente, ¿verdad? Es Cristo Jesús. Entonces, cuando habla de que el hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, el mal tesoro de su corazón saca lo malo, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor nos está diciendo que el árbol da fruto de aquella raíz que le está infundiendo constantemente, ¿verdad? Esa savia, ¿verdad? Para que el árbol se vaya nutriendo y nazca el fruto que debe nacer de acuerdo al fruto que sea, ¿cierto? Cuando nosotros damos fruto, nuestro fruto habla de dónde estamos nosotros cimentados, dónde estamos nosotros puestos, colocados. Nuestro fruto habla de dónde nosotros estamos recibiendo. Y es importante entender esto, porque Jesucristo escogió 12 apóstoles y Él le habló a los 12, y no estoy hablando de cualquiera, estoy hablando de Jesucristo. Y uno de ellos era diablo, y recibió el mismo o la misma siembra que recibieron los otros 11, pero él fue diablo, ¿cierto? No le estoy diciendo diablo a nadie, ¿no? Pero es para que aclaremos en cuán difícil es el camino que tenemos que atravesar y cuán atentos tenemos que estar a la voz de nuestro pastor. Cuando hablo de nuestro pastor, no hablo de mí, hablo del Señor Jesucristo, que es el único pastor que hay. Aunque haya diversidades de dones, el Espíritu es el que hace todo en todo. Eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos dando fruto de las cosas del Señor, es porque estamos recibiendo de la raíz. Muchas veces se llega a malinterpretar, y hoy me pasó con una persona que me tocó hablarle, que le preguntaba cuáles eran los frutos. Entonces, todo el mundo, cuando se le pregunta de los frutos, o muchos, tienden a nombrar los frutos del Espíritu, ¿verdad? Pero acá el Señor está diciendo, de la abundancia del corazón habla la boca. Porque Él, cuando está situando los frutos y el árbol, está poniendo es el corazón del hombre, lo que hay sembrado y lo que produce. ¿Se entiende? Porque más abajo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Verdad? Y después empieza a ilustrar la parábola que habla de la casa que está cimentada en la arena y la otra en la roca, ¿cierto? Es importante entender esto, porque el Señor estaba hablando de lo mismo. Estaba hablando, si tu árbol está cimentado en otro lugar que no sea la roca, tu árbol va a caer, va a caer. Y lo vemos ahí en la parábola de Juan 15, que el que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Pero el que no lleva fruto, mi Padre lo quitará. Eso es lo que dice la palabra. Porque nosotros llegamos a pensar, y es un error, y a muchos les pasa, o muchos lo cometen, el pensar que cuando Jesucristo nos llama, nosotros andamos por nuestra cuenta. No, hermano. Cuando usted entregó un día su vida a Jesucristo, si usted lo hizo de corazón, Jesucristo empezó a guiarlo. Aunque usted no lo entienda, Jesucristo le está guiando y lo está dirigiendo. Aunque usted no lo entienda, es así. Y si usted está con Jesucristo, usted está en el tribunal de Cristo, y Jesucristo lo va a juzgar constantemente para hacerlo apto, lo va a disciplinar. Por eso te dice la palabra que no menosprecie la disciplina del Señor. O sea, nosotros no estamos por nuestra cuenta, hay alguien que nos lleva, y es el Señor. Estamos en su mano. Estamos en su mano y Él nos lleva. ¿De dónde viene todo? Lo bueno y lo malo, de Él. Lo bueno y lo malo, entiéndase bien. Porque hay algunos que quieren ser más buenos que Dios y dicen, ay, yo no le voy a atribuir mal alguno a Dios. Bueno, Dios dice, yo soy soberano. El bien y el mal sale de mi boca. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Y nosotros somos más buenos que Él.
Más bueno que Él no somos. Cuando Él habla de lo bueno y lo malo, Él está hablando de lo bueno que Él es y de la disciplina que Él aplica al mundo entero. Porque Él es un Dios justo. De eso habla el Señor. Entonces, cuando nosotros somos personas que estamos cimentados en la roca, nuestro fruto se va a ver. Tendemos a pensar que nuestro fruto es gozo, paz, templanza. Sí, son frutos que se tienen que dar en nosotros, obviamente. Pero si yo la estoy conociendo hoy a usted y usted me dice que da esos frutos, ¿será que yo puedo ver que esos frutos están en usted? No, ¿verdad? No lo puedo ver porque usted puede llegar con una cara, ¿me entiende? Y uno dice, oye, sí, ¿no? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, amor, mansedumbre, ¿cierto? Pero la realidad es que no puedes saber si está ese fruto en esa persona o no, al menos que empieces a caminar con esa persona. Y cuando empezamos a caminar con los hermanos, vemos que a muchos les falta, ¿verdad? ¿Cierto? Nos faltan muchos frutos del Espíritu que se tienen que dar en nosotros, ¿cierto? Porque no es cualquier cosa el fruto del Espíritu, ¿verdad? Cuando nosotros como cristianos damos un fruto, el primer fruto del cristiano es lo que sale por su boca. Ese es el primer fruto del cristiano. Y es el fruto que dice dónde está cimentado el cristiano, lo que hace, a qué dedica su vida, qué es lo primero para el cristiano. Ese es el fruto. Pero el fruto que nos identifica a nosotros delante de los demás es lo que hablamos. Es lo que hablamos. Cuando usted es una persona que constantemente habla de cosas del mundo y no habla de Cristo, eso es muestra de dónde usted está recibiendo eso que le da vida a usted, de dónde usted se está inyectando. Cuando usted habla la palabra constantemente, usted es una persona que habla de Dios, eso es muestra de dónde usted se está alimentando. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis 3:16, que lo leímos el jueves, Apocalipsis 3:16. Vamos a leerlo desde el 14. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, nota, tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí, aleluya, compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¿Dice a quién? A las iglesias. Aunque le estaba hablando a la iglesia de la Odisea, al final remata el Señor y dice: oigan lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. A Titiri Mundachi, ¿cierto? A Titiri Mundachi. O sea, el Señor está diciendo que no eres ni frío ni caliente.
¿verdad? ¿Eres qué? Tibio, ¿verdad? Y como eres tibio, ¿qué pasa? El Señor te va a vomitar de su boca. Frío sería ¿qué? Estar en el mundo, ¿verdad? Y caliente, ser siervo, ¿no? De verdad, de Jesucristo. Eso es caliente. ¿Y por qué Él te vomitará de su boca? Porque estás en su cuerpo, ¿cierto? Estás en su cuerpo. Y como estás en su cuerpo y eres tibio, Él te vomitará, porque en su cuerpo no puede estar frío. O sea, el frío no está en su cuerpo. ¿Se entiende? No es que Él está de acuerdo con el frío, no, Dios no está de acuerdo con el frío. El frío Dios le dice que lo juzgará en el día final, al frío. Pero el tibio, Dios dice que lo vomitará de su boca, porque no quiere a nadie tibio en su iglesia. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Y he hablado yo con los hermanos de que el Señor ha estado hablando la tibieza que hay acá en la iglesia, ¿verdad? Porque muchos están tibios y no quieren verlo. Porque hablamos de Él como que si fuese un trabajo, como que fuese algo que nos dieron a hacer y lo hacemos cuando nos es más cómodo hacerlo, sin entender que debemos de hablar de Él porque para eso fuimos creados. Ese fue el motivo de que nosotros viniésemos a este mundo, a hablar de Él. Es el motivo porque Dios nos hizo hablar de Jesucristo, porque por Él y para Él son todas las cosas. Eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Por Él, por medio de Él y para Él, ¿cierto? Entonces, el motivo de por qué nosotros estamos acá es para hablar de Cristo. Muchas veces caemos en cuestiones porque estamos totalmente tibios, estamos en la carne, e ignoramos a quién le pertenecemos y tomamos actitudes como pensando que le hacemos un favor a los hermanos y no nos damos cuenta de que estamos siendo contrarios es al que realmente nos llamó. No los hermanos no nos han llamado a nosotros, ni el pastor ni los hermanos, ellos no nos llamaron a nosotros. El que nos llamó a nosotros fue Jesucristo. Y a Él es al que tenemos que servir. Y tenemos que ser calientes, tenemos que ser comprometidos con Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a llegar a una carrera que para eso fuimos tomados. Fuimos tomados para alcanzar aquellas cosas que fueron preparadas para nosotros. Para eso fuimos tomados por Jesucristo. Y Pablo lo dijo, fui asido, ¿verdad? ¿Y fue asido para qué? Para tomar o asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús, ¿cierto? O sea, yo fui tomado para tomar esas cosas y para eso nos hizo Cristo. Y muchas veces pensamos como que le hacemos un favor a los hermanos. ¿Y por qué pensamos? Porque estamos tibios y el que nos está influenciando no es Jesucristo, sino el príncipe de este mundo que se llama Satanás. ¿Lo sabían? Que Satanás es el príncipe de este mundo, y el que no está con Cristo, Satanás lo influencia. Y si usted se da influenciar por Satanás, usted sabe que usted va a perecer. Los cristianos se equivocan, pero no se dejan influenciar por Satanás. Satanás nos puede engañar, cómo no, y equivocarnos, pero hasta ahí. Pero que nos influencie, jamás. Jamás debería ser así. Si lo permitimos, lo hace. Y el estar tibio hace que Satanás nos influencie con todas las cosas de este mundo. Jesucristo advirtió de algo muy importante, y era de que vendrían muchos lobos vestidos de ovejas. O sea, eso nos ilustra lo que estamos atentamente mirando en la palabra, a que Satanás se iba a vestir ¿de qué? De ángel de luz. Satanás se iba a sentar en el templo de Dios a hacerse pasar por Dios. Eso lo enseña la palabra muy claro. O sea, en vez de adorar a Dios, muchos iban a adorar a la bestia, sin darse cuenta. Y de eso habla Apocalipsis. Y muchos no entienden que esa es la tibieza espiritual. Muchas veces la tibieza forma parte de aquello. Por eso es que tenemos que hacernos un examen de conciencia y ver qué estamos haciendo, cómo estamos caminando. Porque Jesucristo no te va a tomar ni te va a salvar porque tú estés aquí o porque tú estés haciendo algunas cosas para Él. No, Señor. Jesucristo te va a llevar al cielo si tú haces todo el consejo de Dios, si tú creces y abundas en sus cosas. Y eso es algo que lo logramos por fe.
creyendo y solamente creyendo. ¿Sí? Nuestro corazón es el que decide. Cuando nosotros empezamos a mirar las cosas de este mundo más que a Cristo, es porque nuestro corazón está decidiendo, ¿sabían? Cuando nosotros dejamos de honrar a Cristo es porque nuestro corazón está decidiendo, ¿sabían? Cuando nosotros hacemos las cosas, ¿verdad?, como para chocar con los hermanos y ignorando de que estamos ofendiendo a Cristo, es nuestro corazón que está decidiendo. ¿Sabían ustedes eso? Y la Biblia habla que si nuestro corazón decide, nosotros vamos a morir. ¿Sabían eso también? Nuestro corazón no puede decidir. Nuestro corazón no debe llevar la batuta de nuestra vida. Jesucristo lo dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Lo dijo o no lo dijo el Señor? ¿Verdad? Niégate a ti mismo. ¿Qué es negarte a ti mismo? Negar todo lo que eres y dejarte guiar por el Espíritu. ¿Y por qué? Porque tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no irás al cielo. Así de sencillo. Y es triste ver cómo multitudes de personas metidas en las iglesias se están perdiendo. Se están perdiendo. Y multitudes de personas que en los que se les corrige algo se molestan y se van de las iglesias. Multitudes de personas despreciando el señoría de Cristo, que aquí lo dijo en Apocalipsis clarito: sé celoso pues y arrepiéntete. ¿Por qué? Porque yo reprendo y castigo a todo el que amo. ¿Quién puede entender eso, verdad? Según el evangelio barato que predican hoy en día, ¿verdad? Dios te ama y Dios no te va a tratar así. ¿No dicen eso? Bueno, Dios le estaba diciendo allí: desventurado, pobre, ciego, necio. ¿Cuántas cosas no le dijo el Señor, verdad? ¿Eres qué? Le dijo: porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y a ninguna cosa tengo necesidad, es el 3:17, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuántas de esas palabras suenan bonitas? ¿Ah? Y yo no quiero poner a mi Señor como, ay, que es un... No, hermano. Yo quiero dejar claro que las palabras de Jesús van con el propósito de sanar a su pueblo. La primera señal que Dios le dio al pueblo de Israel cuando salió, lo primero que Dios quería que el pueblo entendiese era que le temiera. ¿Es o no es? Los llevó a la montaña y mostró su terror. Y cuando lo leemos ahí en el libro de Éxodo no se ve tan aterrador. Pero cuando lo leemos en hebreo nos damos cuenta de que sí era aterrador lo que pasaba allí, ¿verdad? Porque decía, tan tremendo era lo que se ordenaba que Moisés estaba petrificado, dice el apóstol a los hebreos, ¿cierto? Porque era nuestro Dios el que estaba allí. Ay, pero es que Dios no es mal, Dios no te va a hacer sentir así. ¿Será que ese es el Dios de la Biblia? El Dios de la Biblia prefiere que tú estés petrificado, pero te vayas con Él para el cielo, que estarte sobando y después tenerte que mandar al infierno, porque Él es un Dios justo. Lo que pasa es que las personas que creen ese evangelio ignoran lo más importante de Dios, que es su justicia. Que Dios no va a hacer acepción de personas. Él no toma cohecho. Él no le dice a uno, yo te amo a ti más que a otro. No, Dios es justo. Dios es justo. Cuando recibimos ese evangelio barato, lejos de ver al Señor, hermano, empezamos a ver nuestra carne. Empezamos a ver al Dios de este siglo, a Satanás, vestido de ángel de luz. ¿Y sabes por qué? Porque ignoramos las palabras de Dios. ¿Sabes por qué alguien predica a Dios y habla las palabras de Dios? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque conoce a Dios. Jesucristo dijo, el que Dios envía, las palabras de Dios habla. ¿Es o no es? El que Dios envía, ¿qué habla? Las palabras de Dios.
Y es algo que la Escritura nos lo muestra tan tremendo. Mira, todos, absolutamente todos los que han hablado el Evangelio han morido en manos de este mundo. ¿Sabían ustedes eso? Todos los que están acá, todos han sido perseguidos, atribulados. Si no lo entienden, lea Hebreos 11 para que se dé cuenta. ¿Y cómo nosotros tenemos la osadía de creerles a falsos profetas que nos predican cosas chéveres? ¿Cómo tenemos la osadía de, cuando Dios nos está hablando duro, que nos arrepintamos, de levantarnos y decir que ese no es Dios? ¿Sabes por qué? Porque desconocemos sus palabras. Y Jesucristo dijo: el que se avergüence de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él. ¿Qué es lo que hace que yo esté produciendo y que en mi boca esté el fruto bueno de Él? ¿Qué es lo que hace? La raíz. La raíz. ¿Será que este versículo de Apocalipsis 3:17 está allí para que nosotros lo omitamos o para que lo prediquemos? ¿Para qué estar allí? ¿Ah? Para predicarlo. Para eso Dios lo puso acá. Para que lo prediquemos y le hablemos a la iglesia que Dios no quiere gente tibia. Que al que esté tibio lo va a vomitar de su boca. El que persevere hasta el fin, dijo Jesucristo, este será salvo. Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Versículo 3. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿A qué le parece a usted esta frase? Mirad que nadie os engañe, ¿cierto? Como que tú le dices a tu hijo: mira, cuidado en la calle, no dejes que te engañe, está pendiente, mira para todos lados y mosca, porque hay peligro en la calle, ¿cierto? Esta es esta frase que está diciendo Jesucristo. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿A cuántos engañarán, hermanos? A muchos. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Notemos toda la secuencia de todo lo que irá sucediendo. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Qué harán? Os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Uno muchas veces ve con preocupación personas que nadie los aborrece. ¿Será que uno no le puede decir a esa persona con toda claridad: no eres discípulo de Cristo? ¿Será? Alguien que nadie lo aborrece. ¿Será? Hermano, cuando somos tibios, nadie nos va a aborrecer. Pero cuando predicamos el Evangelio, nos van a aborrecer. Cuando nos paramos y le decimos a una persona, ¿verdad? Tú no conoces a Jesucristo, ¿verdad que nos van a aborrecer? Cuando le paramos y decimos: tú no eres de Cristo, tú no eres cristiano, nos van a aborrecer. ¿Ah? Es así. ¿Y sabe por qué? Porque estamos hablando delante de Cristo.
Pero cuando somos hipócritas, que no, yo no voy a decir esto para que no se sientan mal conmigo. Porque créelo, que cuando lo digas te van a decir que tú eres el que divides, no tienes amor de Dios y muchas cosas. A Pablo le decían, que ellos decían, hagamos males para que vengan bienes. ¿Sabía usted eso, que le decían eso a Pablo? Y Pablo lo dijo. Lo dijo. Ustedes no ven cómo nos calumnian y dicen que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. Porque así dicen que somos los cristianos. Porque cuando le decimos la verdad a las personas, hermanos, cuando nosotros a las personas le digamos la verdad, no va a venir el problema. No va a venir situaciones adversas. Créalo. Pero cuando usted se calle, usted va a vivir una vida en este mundo tranquila, aparentemente. Y Jesucristo lo dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pregúntate algo, ¿qué estás haciendo hasta el día de hoy? ¿Estás siendo tibio y estás salvando tu vida? Sálvala. Pero Jesucristo dijo que la perderás. Que la perderás. ¿O qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo tu vida por causa de Jesucristo? Gloria a Dios. Gloria a Dios si eso es lo que está pasando. Y así sea. Que perdamos nuestra vida en este mundo por causa de Él. Así sea. Es así. Duele, sí. Es difícil, sí. Pero a eso fuimos llamados. ¿Sabían que a eso fuimos llamados? ¿Cuántos saben que fuimos llamados a perder nuestra vida en este mundo? Nos fue concedido que el que padeciésemos juntamente con Él. Eso es lo que dice la palabra. Eso es para nosotros. Entonces, debemos de tomar lugar según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, para que no nos pase lo mucho, o lo que le ha pasado a muchos, como dice el Señor acá. Y muchos seguirán sus disoluciones, ¿cierto? Y muchos se perderán, muchos serán engañados, ¿cierto? Muchos. Tenemos que identificarnos con Cristo, porque Él dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Sabes por qué no hago lo que tú dices, Señor? Porque lo que tú dices es muy difícil, la gente nos trata mal. Entonces, ahora hay cosas nuevas que me ponen a pensar. Ahora dicen que si yo hago lo que tú dices al pie de la letra, soy fanático, Señor. ¿Entiendes? O soy religioso. Entonces, son cosas del mundo, Señor, y tú tienes que entender que se ven lógicas. Por eso no hago lo que tú dices. Porque el Evangelio, Señor, en este tiempo era así como tú decías. Tú te equivocaste, Señor, al decir que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Por qué? Porque el Evangelio de aquellos tiempos era para aquellos tiempos. De estos tiempos ahora nosotros tenemos un Evangelio más moderno. Y por eso yo no hago lo que tú dices, Señor. Por eso yo acomodo tus palabras y trato de moldearme a los cristianos de este mundo, porque hay cristianos de este mundo, ¿sabías, Señor? Qué tremendo, ¿no? Cómo el mundo se pierde, y los mismos que están en la iglesia se están perdiendo, y es lo más triste. Y creen que Dios está obligado a salvarlos, y creen que Dios hace asesión de personas, y dicen palabras como que Él me salvó y no pereceré jamás. Nadie me arrebatará de su mano. La pregunta es, si estás en su mano, ¿por qué te comportas como que si no estuvieras en su mano? Es la pregunta. Porque si estás en las manos de Cristo, óyeme, de tu boca lo que debe salir es de Cristo. Y los frutos que se ven en tu vida son los frutos que manda Cristo. No te digo que seas como Cristo, pero sí quieres ser como Cristo. Deseas ser como Cristo. Es así. Porque ser como Él, claro que es difícil, pero hay que querer ser como Él para llegar a ser como Él. Es así. Entonces, hay mucha gente tibia perdiéndose. Porque piensan que el pueblo de Dios es un pueblo que fue llamado a heredar todo el dinero de este mundo, las casas y las mansiones y los carros. En Mateo 24, si seguimos leyendo, en el 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán,
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nota esto, de la advertencia que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí muchos falsos profetas no habla de muchas personas que se levantarán a dar predicciones del futuro. No, muchas personas que se levantarán a decir que están hablando la palabra, pero son falsos. Porque sus fines son otros, ¿cierto? Nota esto, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, se parece a aquello que está tibio, ¿verdad? ¿Cierto? Porque el amor estaba caliente, ¿cierto? Hacia Cristo, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Se enfrió. ¿Y por qué se enfrió? No, porque se multiplicó la maldad, le pegaban mucho a uno y por eso se enfrió. ¿Será? No, ¿verdad? Porque se multiplicó las cosas que nos agradan a nosotros, pero ofenden a Dios. De eso es lo que está hablando Dios. De esa es la maldad que le está hablando. Por haberse multiplicado lo malo que le agrada a la carne y desagrada a Dios, el amor de muchos se enfrió. ¿Por qué? Porque amaban a Dios y se han vuelto tibios. Ya no aman a Dios, ya no hacen las cosas para Dios, ya Dios no es el mismo de ayer. Ya no es el mismo, porque ya tenemos otras cosas que son primero que Dios. Bueno, hermano, si a usted le ha pasado eso, yo le voy a decir, reaccione hoy, porque la persona que se va poniendo tibia cada día se enfría más. Y pasa el tiempo y después un muerto metido en la iglesia, un muerto caminando en la iglesia. Y es triste, porque Cristo sigue tocando. Nosotros estamos acá y Cristo va a seguir tocando personas y va a seguir trayendo. Créalo, hermano, créalo. Y si no lo cree, bueno, siga atribuyéndole cosas a la carne. ¿Me entiendes? Es como yo decir, esta iglesia no crece porque yo no he aprendido. Esta iglesia no crece porque algo malo estaremos haciendo. ¿Será que eso es lógico para Dios? O sea, ahora yo estorbo a los propósitos de Dios. ¿Será así? No. Porque cuando Dios habla y suelta la palabra profética, Dios tiene la mira puesta a donde nosotros no hemos llegado. Cuando Dios habla, Dios dice cosas que Él ve allá. Y eso es lo que le llaman profecía. ¿Sabía usted eso? Eso es lo que el Espíritu Santo habla por sus profetas para predecir cosas que vienen en un tiempo futuro. ¿Sí? Nosotros no vamos a estorbar al propósito de Dios. Pero el diablo nos puede engañar y nos vamos enfriando. Y resulta que hay un tiempo, porque dice la palabra que debajo del cielo hay un tiempo para Dios. Y hay siervos que sabían lo que debían de hacer y no se prepararon. Eso es lo que enseña la palabra. Hay siervos que dice la palabra que cuando su Señor regrese y no hizo lo que debía hacer, será azotado mucho. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Y son cosas que vale la pena prestarle atención, porque Él está hablando de nosotros. Y nos exhorta innumerables de veces a buscarlo y a estar calientes en su presencia, esperando en todo tiempo en Él, todas las cosas en Él, a crecer, a abundar en la obra, a crecer. Es así. Si nos dejamos entibiar, hermano, los tiempos malos nos van a agarrar como ladrón en la noche y nos van a tomar desprevenidos. Hay que calentarse, hay que buscar más del Señor, hay que prestar atención a qué estamos escuchando constantemente, en qué estamos dedicando nuestro tiempo, qué estamos deseando por encima de Dios. Preocuparnos. ¿Qué cosas que ofenden a Dios las queremos a toda costa?
Es impresionante cómo el diablo engaña a las personas, que los pone a pensar que Dios le va a aceptar algo porque ellos son especiales, cuando la Biblia habla completamente de lo que Dios dice. Esta palabra es para nosotros. Aquí está todo claro. Y Dios nos enseña cada día. Ahorita lo vemos con esa doctrina base. Ahí yo aprendo. Dios me enseña y cada día veo la palabra más clara. ¿Por qué? Porque tengo un maestro, hermano. Tengo un maestro, tengo un Señor que se preocupa porque yo tenga alimento constante. Mira lo que continúa diciendo Mateo. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es un verso que pocos le prestan atención, ¿no? Y dice que el que persevera hasta el fin será salvo, ¿no? Pero nos dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. O sea, Dios va a juzgar a las naciones por el evangelio, ¿cierto? Y a nosotros que estamos desobedeciendo el evangelio, Dios no va a salvar a nosotros. ¿Será así? ¿Será así? Ese evangelio que se va a predicar, obviamente tiene que estar en usted. Porque si no, usted con tremenda viga está juzgando a los que tienen una pajita. Ese evangelio tiene que venir a usted. Porque por el evangelio Dios va a juzgar al mundo. ¿Sabían ustedes eso? No, es por Jesucristo. Bueno, pídele al Señor revelación. Es por el evangelio. ¿Es o no es? Es por el evangelio que Él va a juzgar al mundo. Y el evangelio será predicado para testimonio. O sea, Dios le va a decir al mundo, mira, toda esta palabra también te la di a conocer, para que tuvieses lo que yo quería que se hiciese. Nadie se va a justificar, hermano. Si nosotros estamos tibios, Jesucristo nos va a vomitar de su cuerpo. Nos va a expulsar. Podemos llegar hasta pensar que el que nosotros no estemos, la obra se... No, hermano, Jesucristo lo que habla, Él lo levanta. Lo levanta. Lo que Él dice, Él lo levanta. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Él no necesita de nadie. Nosotros necesitamos de Él. Él preparó unas obras de antemano, previamente, para que nosotros caminásemos por allí. Es un privilegio que nos hayas puesto a caminar por aquí, por donde vamos. Es un privilegio. Pero no se engañe ni se ensoberbezca. No se haga loco. Porque si nos ensoberbecemos, pues Él nos puede quitar. Eso es lo que dice la palabra. Nos puede arrancar también. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que seamos calientes, que le sirvamos, que amemos su venida, que lo esperemos, que cuando lleguemos y salgamos de acá y hay un testigo de Dios va engañando a la persona, nosotros nos paremos firmes a predicar el evangelio. Es así. Cuando un testigo de Jehová venga y me habla acá y me diga no que esto, mire, Jesucristo es bendito para siempre. Bendito el nombre de Jesús. Que Jesucristo es el Hijo de Dios, sí, pero Jesucristo es Dios mismo también. Es así. Al Trinitario, ¿no? Que la Trinidad, nuestro Dios es uno solo. Que cae duro, bueno, hable la palabra. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y nuestro Señor nos dio ejemplo de la profesión de fe, dice la palabra. ¿Es o no es? Porque le decía a las personas, hipócrita. ¿No les decía así? Ustedes siendo malos, ¿cómo hablarán lo bueno? Así hablaba mi Señor. Y ahí tengo el ejemplo de lo que es la buena profesión de fe. Lo que es graduarse de fe. Ser testigo fiel, como escribe ahí a la Odisea. Yo, el amén, el testigo fiel. O sea, el que di testimonio de las cosas de Dios hasta lo último con fidelidad. Hasta la muerte.
No fui tibio, fui caliente en todo tiempo. Eso quiere que nosotros seamos calientes en todo tiempo. Que podamos pararnos y no decir yo soy el renuevo de Jesús, no, decir Jesucristo es el Señor y yo estoy aquí para la defensa de mi Señor Jesucristo. Estoy aquí para hablar sus palabras y para defenderlo delante de quien sea. Aún me quiten la vida, yo estoy dispuesto a defender a mi Señor, porque para eso estamos puestos. Y ya es algo grande que lo entendamos, que entendamos que para eso fuimos llamados. Pero es difícil. Es difícil, porque la gente no le quiere hablar a uno, la gente se le esconde, la gente lo ignoran a uno, eso es muy duro. Déjeme decirle que el infierno es más duro. El infierno es más duro. Y a veces pensamos que el acomodar nuestra vida y el querer está cambiando cada vez que pasa algo que pensamos que ahí sí ofendimos a Dios. Eso no nos va a salvar, hermano. Usted tiene que preguntarse si usted está caminando con Jesucristo. Dice la palabra, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Será que podemos caminar con Cristo si no estamos predicando el Evangelio? ¿Será que podemos estar caminando con Cristo si no compartimos nuestra fe? ¿Será que podemos caminar con Cristo si no obedecemos a su palabra, si no amamos su obra? ¿Será que podemos caminar con Cristo si no arde nuestro corazón porque su nombre tenga un lugar donde sea invocado? ¿Será que podemos estar caminando con Él? No, hermano, porque los que estuvieron en la antigüedad murieron por establecer iglesias. ¿Sabía usted eso? Por eso murieron ellos. Por llenar la tierra del Evangelio. Por eso murieron. Y Pablo se paró y dijo, lo he llenado todo del Evangelio. Qué tremendo. Qué ganas de predicar el Evangelio. Escribiendo, ya se me acabó el campo aquí. Imagínate cómo predicaba. Ya se me acabó el campo acá y ahora sí lo voy a poder visitar. Qué tremendo. O sea, ya no sé a quién hablarle porque le he hablado hasta a los gatos. Qué tremendo el apóstol Pablo. Eso es para ejemplo a nosotros, ¿sabía? Eso es para ejemplo a nosotros. Eso se escribió para darnos ejemplo a nosotros. Para que nosotros golpeásemos el cuerpo así como lo hizo Pablo y siguiésemos adelante a predicar la palabra. Es así. Y Dios no nos va a tener por inocentes. Porque lo que no le quiso dar a otros, nos lo dio a nosotros. Y nos lo dio no para que lo guardásemos, sino para que se lo diésemos a otros. Y para el que están engañando, nosotros los rescatemos de esa mentira. Es así, es así. Y hablemos. No es para que la gente nos diga, ay no, pero es que nosotros hacemos las cosas por esto. No, Señor. Jesucristo no te llamó a honrar a los hombres antes que a Dios. Porque a los que lo hicieron en su tiempo, los juzgó y severamente. Les dijo, lo que se les ha sido enseñado a ustedes es un mandamiento de hombres. Es así. Él a nosotros nos envió su palabra. ¿Y para qué? Para que vivamos delante de Él y la prediquemos. A eso fuimos llamados. Y grande recompensa tenemos en los cielos por predicar esa palabra. Bastante paciente es el Señor con nosotros, que le desobedecemos y sigue quitando los tropiezos de nuestro camino y tratando de levantarnos para que hagamos su voluntad. Demasiado paciente ha sido con nosotros. A veces nos ponemos con soberbia y pensamos que es contra los hermanos, contra el pastor. No, es contra el Señor que lo hacemos. Y al Señor le vamos a dar cuenta. A Él le vamos a dar cuenta. Y si no queremos entender eso, bueno, el tiempo pasa. Y esta vida no es para siempre. Y el tiempo pasa. Y es triste vivir con un corazón engañado. Pero ¿sabe que es una bendición vivir siendo libre, independientemente de las cosas por las cuales pasemos? Crecer con Jesucristo, avanzar con Jesucristo, vivir con Jesucristo. A donde vayamos, defender a Jesucristo. No enfriarnos, no entibiarnos. Hay que calentarse porque eso es lo que viene hablando el Señor. Hay que calentarse y hay que levantarse. Y nos ama tanto que está en los cielos ayudando y acomodando las cosas para que podamos estar con Él. Es así. Pero no confunde una cosa con lo otro.
que Él no nos ama tanto para sobarnos. No, si nos amara tanto así, la palabra de Dios dice que nos aborreciera. Porque Él mismo enseña que el que no disciplina a su hijo lo aborrece. ¿Quién enseña eso? El Señor. Entonces, Él no nos va a dejar sin disciplina. No nos engañemos. Si estamos acá en su iglesia, es para ser disciplinados y para ser encausados. Nosotros decidimos, hermano. El diablo nos va a presentar muchos caminos. Finge y preséntate como que vas bien y no, y para que seas acepto. Cuidado con esos caminos, porque vas al infierno derechito y no quieres verlo. Cuidado con esos caminos. El único camino a Cristo es arrepentirse y hacer lo bueno. Ese es el único camino. Obedecer al Señor. No mirar a las personas según la carne, obedecer al Señor. Ver las actitudes y eso es lo que se va a corregir, las actitudes. Porque las actitudes son acciones. Ser obediente, sujetarse. El pueblo de Israel cayó muchas veces por ser soberbio. ¿Y soberbio a quién? A la autoridad, que era Moisés en esa época. Y el pueblo cayó una y otra vez, porque no entendió que si Dios había puesto a Moisés era el que Dios le iba a pedir cuenta. Y Moisés era el que iba a exigirle al pueblo una conducta correcta. Así es, y así Dios lo quiso y así será. No somos nadie nosotros para cambiar las cosas de Dios. Nadie. Es así. Tenemos una mala costumbre que el Señor nos está hablando algo y nos está hablando muchas veces a todos y pensamos como en alguien en particular. A todos nos habla el Señor, a todos. Y la palabra es para todos, para que escuchemos y no caigamos en ejemplo de desobediencia. Porque el Señor no va a tenernos por inocentes, hermano. Y eso es lo que enseña la palabra. Eso es lo que yo te voy a predicar. Es así. Gústete o no te guste. Eso es lo que te voy a predicar, porque esa es la palabra. Hablar lisonja, no sé hablarle lisonja a la persona. No sé. No sé ser hipócrita, gracias a Dios. Porque nunca permitió que yo fuese hipócrita. Porque desde pequeño nunca supe ser hipócrita. Nunca supe ser así. ¿Y por qué? Porque mi Señor no quiso la hipocresía en mi vida. No sé lo que es hipocresía. No sé tratar a las personas con hipocresía. No lo sé. Es así. Que me he equivocado muchas veces y he hecho cosas malas, sí, y muchísimas. Pero nunca he sido hipócrita. Y eso es horrible. Eso es horrible. ¿Por qué? Porque a Jesucristo no le agradan los hipócritas. A Jesucristo no le agrada la persona que no es sincera. Jesucristo, cuando nosotros somos sinceros, Jesucristo mete su mano y nos saca, hermano. Y es fiel con nosotros. Cuando somos hipócritas, Jesucristo nos aborrece. Hay muchas personas que piensan que Jesucristo no aborrece a nadie. ¿Será que conocen la palabra? ¿Ah? ¿Será que conocen la palabra? Vamos a Proverbios 16. Disculpen, hermano, 6:16. Proverbios 6:16. ¿Estamos ahí? 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. ¿Será que Él aborrece cosas? Abominar es algo horrible, ¿verdad? Abominar algo, ¿cierto? ¿Es algo que el Señor siente o no lo siente? No, pero lo siente es contra los demonios. ¿Sí? Vamos a leer. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. ¿Será los ojos de quiénes? De hombres altivos, ¿verdad? Y mujeres altivas y lenguas mentirosas, ¿verdad? Que les gusta estar mintiendo, ¿verdad? Diciendo mentiras y con todo andan con mentiras. Dios aborrece a esa gente. La aborrece, aquí lo dice, la lengua mentirosa. Dios aborrece a la persona mentirosa. Dios la aborrece, la abomina. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero estar ahí. Ahí yo no quiero estar. Yo quiero estar en su amor. Es así, ahí quiero estar yo.
las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esta es peligrosísima, hermano. Y en esta me quiero enfocar un poquito. El que siembra discordias entre hermanos. Esto es muy importante, hermano, verlo. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos caer en eso sin darnos cuenta. Con nuestras actitudes podemos caer en eso. Porque muchas veces tenemos cosas que son normales que van a pasar, que haya discrepancia entre nosotros en muchas cosas, pero la palabra nos exhorta a soportarnos los unos a los otros cuando habla de eso. Muchas veces la competencia, ¿verdad? Porque vemos a otro y creemos que nosotros nada más podemos hacer eso y otros no, eso también trae que sembremos discordia entre los hermanos. ¿Entiendes? Sembrar la discordia. ¿Entiendes? El siempre que se nos hable algo y nosotros no nos sujetemos, sembramos discordia. Eso es sembrar discordia, porque lo que está sembrando causa discordia en medio del cuerpo. ¿Me entiendes? Lo único, hermano, que va a ser fuerte y causa división en medio de la iglesia, y no división entre el cuerpo, no, en medio de la iglesia, porque en la iglesia hay de todo, eso es lo que enseña la palabra, es la palabra. Pero nuestras actitudes no pueden causar discordia en medio de la iglesia, porque eso es algo que desagrada a Dios. Y cuando la Escritura nos enseña en el libro de los Salmos que Dios le agrada cuando habitan los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? La Escritura nos está enseñando que Dios le agrada cuando todos los hermanos están a una en esa palabra. Esa es la armonía. La discordia es todo lo contrario. La desobediencia, que Dios diga una y otra vez algo y nosotros no lo obedezcamos, nosotros estamos sembrando discordia entre los hermanos. Nótese la palabra, entre los hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos, aunque no son todos los que están en la iglesia, los hermanos, porque Pablo dice entre falsos hermanos, ¿cierto? Porque hay falsos hermanos. ¿Y por qué falsos hermanos? Bueno, porque no son hijos de Jesucristo. Su corazón no está en Cristo. Entonces no son hermanos de verdad. ¿Entiendes? Comen entre nosotros y se apacientan entre nosotros, ¿verdad? Pero no son de nosotros. Y son cosas que nosotros debemos entender, porque va a pasar muchas veces en la iglesia. Y Dios lo va a mostrar por sus frutos. Por eso es que debemos de preocuparnos de nuestra vida cristiana. Porque todos los que estamos acá tenemos errores. Claro que sí. Y Dios nos amó y nos perdonó, ¿verdad? Y nos dio la oportunidad de ir a Él. Con esos errores que tenemos. Nos dio la oportunidad. Pero Dios nos dice que Él aborrece al que siembra discordia. ¿Qué estás sembrando? Pregúntate eso. ¿Qué estás sembrando? ¿Y cuál es la bendición? Estar con Jesucristo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuál es la bendición? Estar con Jesucristo. Un hombre que le dijo al Señor, y le dijo todos los mandamientos. Y el Señor le dijo, como vio que le respondió bien, el Señor le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. ¿Cómo le dijo? No estás lejos del reino de los cielos. Mi pregunta es, ¿tú quieres no estar lejos o quieres estar en el reino de los cielos? ¿Quieres no estar lejos o quieres estar en el reino de los cielos? Y era un escriba y conocía mucho la ley. Y le dijo, sí, maestro,
Él le preguntó al maestro cuáles eran los 2 primeros mandamientos. Y el Señor le respondió, y después le dijo al maestro: maestro, bien has dicho que el amar a nuestro prójimo, ¿verdad?, como a nosotros mismos, y el amar a Dios más que a todo, esto es más que holocausto y sacrificio. El Señor vio que él respondió bien y le dijo: bien, no estás lejos del reino de los cielos, porque vio que él respondió bien. Eso lo ilustra Marco. ¿Y por qué él vio que él respondió bien? Porque habló la palabra, ¿cierto? Conocía la palabra la persona. Qué bueno, porque es algo muy necesario. ¿Pero la persona estaba en el reino? No, no estás lejos. ¿Y por qué todavía no estaba en el reino? Muy sencillo. No había nacido del agua y del Espíritu. No había nacido ni del agua ni del Espíritu. Y para entrar en el reino hay que nacer del Espíritu y del agua. ¿Es o no es? Y nacer del agua tarda más que nacer del Espíritu. Pero hay que nacer de ambas cosas para entrar al reino. Y son cosas que hay que entenderlas, ¿cierto? Jesucristo le dijo a sus discípulos, ahí lo leímos ahorita en Juan 15, ustedes estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, ¿cierto? Vamos allá a Juan 6, Juan 15. Mira esto. Del 15:3. Ya ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Juan 15:3. Ya ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mi pregunta es, ¿Jesucristo le habló la palabra a ellos 2 días? No, ¿verdad? Y no estamos hablando de cualquier predicador, estamos hablando de Jesús de Nazaret. Él era el que le predicaba a ellos. Y dice Isaías que le iba a predicar el año agradable del Señor, ¿cierto? El año agradable del Señor, 1 año. Iba a durar el ministerio del Señor, pero qué glorioso fue ese ministerio, ¿cierto? Gloriosísimo. No como dicen muchos por ahí, 3 Pascuas, 2 Pascuas, no sé qué. 2 Pascuas y media. O sea, 2 años y medio. Cosa que cuando tú lees la Escritura te das cuenta que es totalmente improbable lo que ellos dicen. No hay manera de probarlo en la Escritura. Pero cuando alguien lee con el Espíritu Santo se da cuenta de que hubo una sola Pascua. Y fue donde Él fue entregado, ¿cierto? Porque no me imagino a Jesucristo comiendo otras Pascuas Él. No me lo imagino. Cuando Él era el Cordero de la Pascua. Era el Cordero que venía a morir por el mundo. Cuando leemos los Evangelios nos damos cuenta, ¿verdad?, que Lucas escribió en orden todo, el Espíritu Santo lo dejó claro así. ¿Para qué? Para mostrar el tiempo que predicó Jesucristo. Lo escribió todo por orden y así lo declara el Espíritu Santo. Te he puesto todo por orden, oh excelentísimo Teófilo. Amén. Es así, es el único evangelio que lleva un orden cronológico. Y si queremos ver el orden de las cosas, tenemos que guiarnos por Lucas. Juan nos muestra en sus epístolas de 1, 2 y 3 de Juan, en el Evangelio de Juan y en el Apocalipsis, que no son libros de orden. ¿Cierto? No hay orden. El que quiera leer Apocalipsis cronológicamente se va a meter en lo mismo que se han metido muchos, a hablar cosas que ni entienden, porque son sucesos y usted ve que no pueden haber sido de manera secuencial, pues todo no sucedió, no se escribió tal cual como va a suceder, no. Y hay muchas profecías que hablaban de algo que ya sucedió, y eso es lo glorioso del Apocalipsis, ¿verdad? Para entender Apocalipsis bien hay que entender Daniel, hay que leer Daniel para entender Apocalipsis, porque muchas, como las bestias y todas esas cosas, son descifradas en Daniel. El ángel le decía, no Daniel, mira, las bestias son estas cosas y esto. Pero cuando leemos Apocalipsis, con lo que sabemos de Daniel podemos entender Apocalipsis.
¿verdad? Con la influencia de nuestro Señor, porque son libros complejos, ¿cierto? Y respetando que hay muchas cosas que no han sucedido y Él nos habló claramente. No le he dado ni los tiempos ni las sazones, ni cuándo será, ni cómo va a ser. No les he dado. O sea, no quiso Dios que lo supiésemos. O sea, que nadie puede tomarse la atribución a decir va a pasar esto, esto y esto y esto. Se engañan a ellos mismos. Jesucristo mostró señales del fin del mundo, ¿cierto? Pero dijo que cuando Él viniera sería como el relámpago, ¿cierto? Eso pasa y uno ve la luz así y uno dice qué impresionante, que es tan rápido. Y Él dijo que así sería su venida. Es así. O sea, que veremos que la luna se oscurecerá y todo, y de repente, ¡uf! ¡Qué impresionante! Jesucristo. ¿Ah? Eso va a ser glorioso, hermano, pero va a ser así.